¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Espero que anden bien, espero que hayan salido abrigados. Se viene el frío, bueno, en realidad no se viene el frío, digamos, lentamente se viene el frío. Hay que decir que nada, que hoy en La Máquina de Pensar vamos a estar conversando de dos pintores muy, yo diría, desconocidos, o por lo menos para mí, y que son pintores casi póstumos, son gente que pintó durante mucho tiempo y que no expuso nunca. Vamos a arrancar este programa, amigos, con Mati Rodríguez en control de emisión. ¿Cómo le va, Mati? Y con Carolina del Cuadro ahí en la puesta a punto de este programa. Y vamos a darle la bienvenida a Graciela Basso. Ella es la curadora de la exposición Lisa Espada, un diálogo eterno. ¿Cómo andas, Graciela? ¿Andás bien? Hola, muchas gracias por la invitación. Te agradezco que podamos difundir un poco más esto que me encargó antes de su partida Pietro Espada, que velara por su obra y por la de su maestro Esteban Lisa. Ujú. Este, Pietro Espada, vamos a decir quién es Pietro Espada, que es este hombre que vos tuviste tanto contacto con él. Nació en 1895. No, ese es no, Esteban es Lisa. Esteban Lisa. No, 1927 nace Pietro no, sí. y fallece en el 2014. Ujú. En realidad nuestra amistad comienza en la primavera del 2010. Fue muy corta, Mm, pero muy intensa. Eran 4 Sobre años. todo en los últimos meses de su vida. Fue cuando tuvimos casi un contacto a diario, donde me zambullía en su filosofía y en su obra. Ahí pudimos realizar un deseo, el último deseo que tuvo Pietro, de hacer una exposición homenaje que gracias a la Fundación Achugarri la pudimos realizar el 20 de diciembre del 2014 y Pietro marchó a conocer la eternidad, como él decía. Tengo muchos deseos de conocer el más allá, y yo le decía, no, Pietro, quédese un ratito más, necesitamos hacer cosas. Marchó a la semana justita, el 27 de diciembre, partió Pietro. Increíblemente, ahí comenzó una historia que a veces pienso, ¿qué pasó? Y en esta conferencia que dimos, en este museo que nos abrió las puertas con todo, que pudimos hacer talleres, conferencias, fue una maravilla. Un día pensé y dije, ¿cuál es la imagen? Y yo dije, Pietro antes de partir dejó un telar con la urdimbre. Su esposa se quedó con todos los piolines o Ujú, todas las lanas, y o sea, las obras, y nosotros las empezamos a tejer y hemos hecho un largo tejido ya. ujú, Gracias a Ida Kasia Butkiewicz, que es la esposa de Pietro, la amabilidad y la gentileza de confiar, de creer, ¿no? Que yo ujú. le prometí a Pietro en vida velar por su obra y en su tumba. En esos 4 años que estuvimos de charla, yo no sabía que Pietro había abrazado el judaísmo, y yo nunca había participado de una ceremonia judía, Ujú. y para mí fue muy conmovedor esa partida, y cuando se tiran las 3 paladas, ¿no?, de tierra y se clava la pala, le juré ahí Ujú. que lo iba a cumplir, Ujú. así, con todo, y me he dedicado a seguir Ujú. ese camino, ¿no? Ujú. Pietro Espada es un emigrante italiano, o sea, Sí, era un italiano. él, Y a mí lo que me llamó la atención de esta exposición que hay en la Fundación Banco de la República, la exposición Fundación Cultural Banco República, que está ahí en el Museo del gaucho. del Gaucho, ¿no? Al lado de, ahí en 18 casi Andes, casi Andes, casi Julio Herrera. Herrera, Julio Herrera, digo, pues me llamó la atención de alguien que había pintado, dibujado mucho y que no había expuesto casi nunca, Lo que pasa o es nunca. que ellos tenían como un cometido. Sí, dentro de la escuela de Esteban Lisa, los alumnos veían sus trabajos, y si ves fotos de la época, Ujú, podés ver alguna cosa colgada, ¿no? Pero no era la misión ujú, esa. La misión era trabajar en el arte para construir ese ser
¿no? Para ser mejor persona. Ujú. Esa era su misión, a Claro. diario Ujú. trabajar. Pintar, pero lo importante era, digamos, terminar la pintura, pero no exponer ni mucho No, menos. esa no era su misión, Sí, era sí, sí, sí. encontrarse con el ser y Ujú. la esencia. Si tú ves los animalitos que él Ujú. dibujó, que antes de salir al aire estuvimos hablando de esa maravilla. Bueno, eso es una de las cosas que me llama más la atención porque hay una serie de dibujos de animales del zoológico, ¿no? Pero Sí, que están dibujados de una manera minimalista, o sea, con dos dos trazos, tres líneas y tú líneas, ves el animal. perfecto. Si la idea es esa, que uno vea Es la un lobo, que esencia, vea un ciervo, que sí, vea un un ñandú. ñandú, digo, pero cuando decimos, son dos líneas o tres. Mira, es muy interesante el proceso. Pietro me decía que él entraba como en un estado alterado de conciencia para dibujarlo. Se conectaba con la esencia del animal, Ujú, o sea, era como lo que decía Madame Blavatsky, ¿no? ujú. Por eso él leía tanto filosofías hindúes y teosofía y todo lo que pudiera hacer con religiones y filosofías, que tenías que ser la esencia de ese animal, sentirlo y bueno, y poderlo plasmar desde ese lugar, ¿no? Entonces hay lugares que tú ves que él está dibujando y como que él me decía, ves, acá se cortó y él lo abandonaba. Tú mirás si es una línea o dos líneas, pero no continuaba con el dibujo. Volvía a otro animalito y bueno, lo increíble es que hacía 200 animalitos cada jornada que iba al zoológico, imagínate, cada domingo durante tantos años, primero en la Argentina y luego acá Ujú. en Ahora, Uruguay. esos son los dibujos, digamos, que podríamos decir que son figurativos porque están, Claro, digamos, representando realmente un un animalito animal, un o lobo o un paisaje, ¿no? Que él le llamaba croquis a ujú. eso, ¿no? Los Es croquis. que realmente parecen que fueran una cosa Croquis, muy sí. mínimas y por otro lado está la pintura que es lo contrario, es la abstracción, ¿no? Totalmente, pero si tú miras, Ujú. vas a ver que esos trazos seguros los vas a ver también en su pintura, ¿no? Son como ese grafismo tal Ah, vez sí, hasta sí, sí. oriental, que si se, tú, es como muy zen, todo con Ujú, mucha paz y mucha síntesis. Y bueno, los que pueden leer otras cosas dentro de la metafísica leen muchísimas ujú, cosas. ujú. Yo gracias a haberme metido en todo esto, estoy tomando clases con Olavo Rierraker, que él es gnóstico, Ujú. pero con una cabeza muy abierta me fue mostrando lo que Pietro hacía y me sorprendió. Ahí después si ves, hay algo que él escribió, porque no solo él aplicaba eh, la plástica, sino que Pietro decía que el arte era investigación pura, donde se Ujú, aplicaba filosofía, ciencia, matemáticas, entonces hay hasta numerología. ujú. El otro día, cuando fue la inauguración, vino una compañera que hace muchos años que está en esto, ¿no? En la gnosis, que es compañera, no sé si ella es Ujú. gnóstica o ha estado en la metafísica, y me decía, yo veo como escudos, que como que había demasiadas cosas, muchas lecturas, Ujú, muy místico, ¿no? ujú. En el caso de Esteban Lisa, que es su maestro, se trata también De un de emigrante también vincu- español que ujú, vino con 12 años a la Argentina. ujú. Siempre vivió en la Argentina, Él Esteban Lisa. sí. Ujú, Pietro lo invitó a Esteban ujú, Liza a hacer unas charlas acá en Uruguay, ujú. pero nunca hablaron de arte, sino desde la ciencia, la Ah, hablaban filosofía. filosofía, Pero vino porque como era al Ateneo, alguna cosa sí, de al esa. Sí, sí, al Ateneo, Ateneo. sí. Y bueno, Liza no decía que él era artista, para la familia fue una sorpresa. Él decía que era filósofo. Ah, pero pintaba Eh, sí, constantemente, es sí, esa idea sí, de sí, pintar. sí. Y bueno, en Argentina está la Fundación Esteban Liza, Ujú. que ahora, bueno, hemos tenido contacto y me han dicho que vaya a conversar. A mí me interesa muchísimo porque si uno busca está la palabra de otros alumnos, pero todos dicen lo mismo. Era muy De curioso. Esteban Lisa, De ¿no? O Esteban sea, Liza, ahora este Esteban Lisa, ¿cómo desarrolla? Más allá de que era un filósofo o metafísico, en fin, ¿cómo desarrolla esa pintura? ¿En base a qué? Porque hay... él estudió pintura, Ujú, pero él se casa con una profesora de filosofía ujú. y letras, y evidentemente yo creo que detrás de un gran hombre siempre debe haber una gran mujer, ¿no? Entonces, él antes de las clases les enseñaba filosofía
O sea, hablaban siempre de filosofía. Pietro, curiosamente, ya había hecho Bellas Artes y era profesor de dibujo. Y cuando llegan, y todos cuentan lo mismo, porque si entras a la fundación de Esteban Lisa hay muchos alumnos que lo cuentan. Esto está muy bien, pero no sirve para nada. Hay que volver a empezar. Entonces, como que yo lo que me sorprendía de qué impactante sería ese personaje, esa Claro, personalidad sí, para sí, que sí. Pietro, después de Que- haber estado en Bellas Artes, ya siendo un profesor de dibujo, Ujú. abandonara todo y lo siguiera como Sí, sí, un sí, sí, niño, sí, sí, ¿no? sí, Porque sí, sí, sí. y si uno mira la evolución de Pietro es increíble. Al principio los dibujos eran más estructurados, tenían más elementos para Ujú. ver ese animal, y los últimos tú mirás y son 2 líneas y Son 2 dos, pero puntos. llama mucho la atención. Hay también bueno, fragmentos y hasta vi un pedazo de papel, digamos, con escrituras de el propio Pietro Espada, y una le saqué una foto, porque dice así, dice, arte es el más, ante el mal llamado arte, por cuanto no es tal, sino ciencia de investigación pura, referida a las propiedades del espíritu, llevados a la conciencia, la cual se manifiesta en actos condicionados al conocimiento y solidarios de esa forma al conocimiento y sabidurías. De esa forma se descubre lo que yo llamo imponderable. Unos le dicen el uno, superando la dualidad, penetrando en la región que todo es. Nada va siendo superando la dualidad que nos impone el mundo fenoménico. Todo esto es un pedazo de papel así, donde está subrayado y continúa diciendo, etcétera. En esa región no existe el bien y el mal, el lado positivo y negativo, justicia e injusticia, todo está al alcance, no hay nada nuevo bajo el sol, únicamente se puede llegar con pureza de espíritu, superando la dualidad del mundo material para entrar en la unidad. Todo eso está escrito con un lápiz así, muy con letra muy abigarrada, ¿no? Aunque es muy claro, se puede leer perfectamente. Él escribió Ujú. mucho, y en otro de las vitrinas había una carta a un alumno que tuvo a distancia, Nathan. Y bueno, y ahí también él va contando un poco, ¿no? Que trabajara con los colores puros, pero lo que no quiere decir que trabaje con el color puro como sale del pomo, Ujú, sino que con una espátula lo fuera amasando ujú, hasta encontrar, o sea, ponerle un poquito de color de cada, lo que él fuera sintiendo hasta encontrar ese color que era el justo, ujú, ¿no? ujú. Como que él decía que todo vibraba, y dice que si no hacía eso se iban de farra, como en una nota musical donde tú le errás Sí, a sí, sí. la nota se va de farra, le decía, ¿no? Ah, Era un hombre con muchísimo humor, pero había que seguirle la cabeza a don Pietro, porque ajá. Pietro era como un niño, todo le Sí, interesaba y dice que el todo arte es una investigaba. investigación. Sí. Sí, Acá Esteban Lisa, yo le saqué una foto también a un cartel que hay ahí, y dice, por ejemplo, Esteban Lisa es el maestro de Pietro Espada, ¿no? Dice que el arte no es alcanzar cosas, es alcanzar un estado interno que da la posibilidad de crear contenido. sí. Y bueno, en esa investigación de Pietro no solo fue, vamos a decir, un pensador y un artista, sino que también fue un gran coleccionista de arte, de platería criolla, Mm, de arte precolombino. Todo lo que se te ocurra ujú, allá tenía, ¿no? Una ujú. maravilla de cosas. Sí, Y era sí. un hombre con muchísima inquietud. Me acuerdo que cuando hicimos la exposición, preparamos en esos 10 días, porque no había tiempo, Pietro se Vos iba decís la de de Achugarri. Ujú, Achugarri. ujú. A mí se me ocurrió marcar con vidrios, ¿no? Y los clips, las Sí, sí, sí. manitos. Y cuando fui, me había sorprendido, todo un mecanismo había inventado con los piolines para que física y no sé qué, aplicó la física porque así nos iban a mover, y realmente, no, hasta el día de hoy siguen. Él aplicaba la física, todo investigaba. Ujú, ujú. Eso era increíble. Y todo lo que él me fue escribiendo fue porque yo escribí para la exposición de Achugarri. Usamos un catálogo que él había hecho como homenaje a su maestro, y Que es entonces Esteban Lisa. Ujú, a su maestro Esteban ujú, Lisa, Pietro le ujú. hizo un homenaje, y entonces me dijo, no hay tiempo para hacer un catálogo. Le digo, Pietro, vamos a usar eso y yo le voy a escribir
una hojita, si a usted Ujú. le gusta lo publicamos, que en el catálogo después lo podés leer, que te traje del año pasado, de la exposición en el Gurbich, la publicamos. Y él me dijo, me encanta cómo escribís. Y yo dije, no, esto no es lo mío, Pietro. Y entonces le dije, empiéceme a escribir cosas, porque él me dijo, vamos a escribir un libro. Nunca supe si era sobre su filosofía. Ujú. Y bueno, y entonces y hacía los deberes. Se Mm. dice la esposa que se levantaba de madrugada y decía, voy a escribir para Graciela. Y había en papelitos y bueno, y hay una cantidad de frases y de cosas que yo lo publiqué también en el catálogo, como esto: lo inefable es la meta de mi alma, viajando en el cosmos en busca de su Padre Celestial, rotando y andando por los cielos posibles más allá del infinito. Ujú. De esas tipo poemitas que Sí, iba sí, sí, sí. dejándome, y bueno, creo que fue como nos dejó una clase antes de su partida. Yo en esto no estoy sola, porque increíblemente muere Pietro, inmediatamente se comunica con nosotros a los 15 días, al lugar donde yo trabajaba, el mayor coleccionista de Esteban Lisa, maravillado. Mirá. Yo ahí le mando un CD con las fotos Ujú. y de la exposición, y queda maravillado con la obra de Pietro. Y bueno, increíblemente ahí se conecta Julio Sánchez Gil, que fue es un historiador que descubrió dónde había nacido Esteban Lisa, que es Hinojosa, muy cerquita de Toledo, Ujú. y se fue dando, y ahí armamos 3 exposiciones en Europa, en España, y bueno, luego la del Gurich, y este año tuvimos el honor de exponer junto a Torres García y grandes ¿En del dónde? ¿En arte dónde? en Barcelona, en Ah. Galería Dalmau. Y Mm. bueno, ahora esta exposición, y para fin de año en Barcelona con toda seguridad vamos a exponer 10 obras en Arturo Ramón, que es una de las galerías de arte más Mm, importantes de mm, Barcelona. Y bueno, y mm. esta seguirá Ujú. también. Y aquí en Montevideo se puede ver en la exposición que está en la Fundación Cultural Banco República, pero que va hasta el 7 de junio, va hasta Sí, este viernes, y se puede ver de 9:30 a 16 horas. Y simplemente para decirles una frase de Esteban Lisa, que yo también aquí copié, y que de alguna forma también resume lo que es el arte, yo creo en general, ¿no? Que siempre es una dialéctica entre razón e intuición. Dice, en la unidad emocional del ser está la unidad del... No, esto ya lo leí, ¿no? La condición debe ser primero... Sí, no lo leí. En la unidad emocional del ser está la unidad del contenido de la vida. La condición debe ser primero siente, después razón. Eso lo dijo Esteban Lisa, y de alguna forma es parte de esta forma de pintar. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí conversando en La Máquina de Pensar. Estoy conversando con Graciela Basso. Ella es la curadora de la exposición Lisa Espada, o sea, estos dos pintores, Lisa Espada y Espada, un diálogo eterno. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Graciela Basso. Ella es la curadora de una exposición que se llama Lisa Espada, un diálogo eterno. Esto es un diálogo entre dos pintores. Esteban Lisa, que es alguien que vivió, español, que vivió mucho en Argentina, y Pietro Espada, un italiano que vivió muchísimo en Uruguay. Son maestro y discípulo. Lisa Espada, un diálogo eterno. Esto va en la Fundación Cultural Banco República, va esta semana, el viernes 7 de junio, y en horario de 9:30 a 16 horas. Graciela, vos me decías también que de alguna forma ellos tienen una vida paralela, y de alguna forma también hablan de la Escuela de Arte Moderno. ¿Qué es eso? es la escuela que él armó, Esteban Lisa. Esteban Ujú. Lisa, hizo de las 4 dimensiones, que te digo que es lo que eh, se sigue hasta el día de hoy en la fundación, ¿no? Esteban Ujú. Lisa. Y bueno, ahí fue como que fue un trabajo con sus alumnos, ¿no? Que hicieron, y bueno, hoy día sigue Isaac Silverberg, en la cabeza
de esa fundación, ¿no? Yo Espada, digo, sin saber nada de pintura, aclaro, lo veía a Espada y primero que en todas sus pinturas veo como algo un poco como infantil, ¿no? Como una especie de inocencia, ¿no? Bueno, si tú ahí él dejó... Y eso lo vinculé de alguna forma con otro que tenía una especie de inocencia, que era Joan Miró. Claro, él Miró. admiraba mucho a Miró, a Paul Klee, porque decía y a que... Paul Klee, claro, Claro, Joan Miró que y Paul Klee, dejaban, de viste, acuerdo. que trabajaban lo que se llama de alguna manera el arte objetivo, ¿no? Sin ninguna carga psíquica. O sea, y él siempre decía, ¿no? Que el arte estará allí siempre, será nuestro auxilio para recordarnos cuando éramos inocentes. De alguna manera él rescataba siempre ese niño. Esa Y idea bueno, de tratar de buscar ese niño, digamos, claro. interior y de tratar no de pintar como él, pero por lo menos con ese humor a veces, ¿no? También esa inocencia, tenía ese muchísimo humor. ¿no? Pietro era muy y uno divertido. ve Joan Miró y también parece Claro. que siempre Sí. pintaron de la misma forma, Sí. cualquiera de los dos, ahora estoy hablando. Fue fue un movimiento de alguna manera sobre el arte abstracto que bien habló Concepción Virgil y Ramón Cuadra también habló en la conferencia que dimos. Luego de alguna manera también cuando hice el taller para adultos lo trabajé porque es reencontrarnos, ¿no? Con ese ser que de alguna manera en el taller que hice para adultos hubo una chica que es del Banco República, me dijo, es la primera vez que me reencuentro con el niño, ¿no? Y dije, qué bueno, porque de alguna manera Pietro estaba presente y yo de alguna manera también intenté comunicarlos con ese ser, ¿no? Que muchos nos hemos olvidado y lo hemos abandonado. Y bueno, en general es la educación y bueno, y toda la, digamos, los esquemas que nos van metiendo que nos hacen. Aquí veo un texto que dice, bueno, de Julio Sánchez Gil, que dice que, entre otras cosas, trabajar será el paradigma que modele la expresión artística de ellos, ¿no? Y sumerja en la abstracción a estos dos personajes, a estos dos pintores. A ellas se agarran como si de un soporte vital se trataran. Pintaron en solitario, alejados de las modas, nunca expusieron, y del mercantilismo. Lo sustancial era el hecho, pintar, y no el resultado, el cuadro, que puede ser o no. Con esa consideración, el soporte donde plasmar la composición no importa, y por ello recurren al papel o al cartón. Paradojas de la vida tuvieron que morir para que sus pinturas se hicieran públicas. En realidad Pietro pintaba sobre cualquier cosa. Tú veías de pronto papelitos de anuncios, hay algunas cosas muy lindas que él usaba de pronto parte del anuncio y hacía unas líneas, ¿no? Bueno, al principio por un problema de su por el bill metal o algo así como le nombra a Nathan, a su alumno, en una carta. No compraba papel, usaba cualquier papel de diario, de cartones, de cajas de zapatos, lo que encontraran, y Esteban Lisa también. Luego ya cuando Pietro empieza, porque Pietro fue además orfebre, fue ebanista, no sabes los muebles que diseñaba, una maravilla, construyó hasta viviendas, una cosa increíble. Y se vino acá en el 57 y digo, se enamoró de Montevideo. Se enamoró de Montevideo y nunca habló de Torres García. Sí, tenía diálogos con Augusto, él estuvo muy conectado también con la intelectualidad, por supuesto. Se reunían y bueno, y él los recibía en su casa y dice que él cocinaba, porque era como buen italiano, cocinaba muy bien. Y bueno, había una ave que ahora la recibí yo, me la regaló Casia, que estuvo mucho tiempo en discusión con Augusto para cambiarlo por una obra de Torres García, ¿no? Y bueno, y yo al final digo, bueno, qué suerte porque la tengo yo, es una pieza hermosísima en piedra. Y bueno, ya te digo, estaba en contacto en el Sorocabana, iban y se reunía, y bueno, con Espósito y mucha gente de la intelectualidad. Además, Pietro también iba a clases de metafísica, entonces
y de parapsicología, todo eso le encantaba, lo oculto y Ajá. misterioso. Y Esteban Lisa también, en Argentina. Pienso que Esteban no? Lisa también haya Ajá. estado en contacto, Correcto, ¿no? correcto. Era un momento muy especial del siglo XX, Sí, ¿no? sí, 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 Y sí. bueno, no es casual, porque si uno lee Mondrian y Ah, no, claro. Kandinsky, están Ujú, todos conectados con la teosofía, ujú, uno, el otro ujú. con la parte espiritual, la Sí, filosofía, está sí. todo presente, Ujú, ¿no? ujú. Y bueno, y pienso que en Buenos Aires, por ejemplo, Azul Solar, no podía estar tan aislado y tan desconocido Claro, todo, tan ¿no? diferente, sí, 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 Ya sí. te digo, yo Ujú, con Pietro cuando llegábamos hablábamos mucho de sus vivencias. ujú, Creo que él trató de empaparme, él presentía que partía y ujú. dijo, bueno, en ella deposito Claro. mi vida para que yo hoy día le pueda ilustrar un poco ese Pietro Espada, no solamente su obra, sino como hombre y todo lo que hizo. Yo ahora, mirá, justo tengo un libro de Madame Blavatsky en Ujú. casa, que era de Pietro, que abrí un día la biblioteca y le pedí a su esposa si no me lo prestaba, y me sorprende un código que tiene Pietro. Subraya palabras en rojo y palabras en azul. Bueno, sí, como un lector, digamos que va. Sí, Ujú. pero lo hacen todos los libros que fui Mm, viendo de metafísica. Tengo que mm. descubrir por qué. ¿Cuál es el código? Claro. Ya te Claro. digo, creo Ujú, que ujú, todo pasaba por una investigación. ujú. Una investigación y también con una especie de viaje interior también, ¿no? Totalmente, eso Y de sí. profundizar Y en si tú le determinadas hablabas, por filosofías. ejemplo, ¿sabe don Pietro que vi un color azul? Él a la próxima vez había estudiado el color azul y lo había investigado. Entonces era como un hombre que no se quedaba con lo que tú le decías y te lo discutía. Y bueno, con Esteban Lisa dice que tenían unas discusiones a muerte, pero todo dentro de la filosofía, ¿no? Ujú, ujú. Discutían y Los discutían. dos emigrantes, aquí también dice Concepción Virgili, dice, Lisa y Espada ensayaron un cubismo como itinerario hacia la abstracción, escaparon del campo de la figura para iniciar un camino hacia otra realidad oculta a través de una imaginación creadora. Experimentan la abstracción a través de la línea del color y se sumergen ahí en un diálogo, ¿no? Con el Claro. artista. Con ella también, desde que la conocí, se puso la camiseta Concepción Virgili de Espada y ha sido gracias a ella que se han hecho las exposiciones estas En en España. Barcelona, Ajá, ¿no? ujú, ujú. Últimamente, y bueno, estaba fascinada porque me dijo, yo te acompaño en todo lo que quieras. Bueno, vino a dar la conferencia también, amablemente, y bueno, con muchísima alegría y ya te digo, toda la gente que intervino en esta exposición, que también tengo otra catalana, Carolina Ayes Vidal, que está estudiando historia del arte. Luego se sumó María Eugenia Méndez Marconi, que es Sí, del sí. Museo del Gurvich. Sí, vi Bueno, acá que es docente, museóloga. Entre también, otras cosas, ella dice que también, que de nuevo, el mundo de síntesis, de abstracción, desde una visión metafísica del arte, lo cual connota su gran espiritualidad en los dos, ¿no? Y en el caso de Pietro Espada, para él sus obras eran una forma de acercarse a una elevación espiritual en un camino para ser mejor persona. sí, sí, tal cual. Componiendo con lo elemental, líneas, puntos, formas, manchas y colores en la búsqueda de la armonía, en una simplicidad aparente que conlleva lo puramente esencial, ¿no? Hay una cuestión también muy despojada, ¿no? Austera. Ujú, Totalmente. Y bueno, y acá hay ujú, dos personas que hay que ujú. agradecer y bueno, y a la fundación. Una es Alicia Brasesco y otra Cristina Lampariello. Sin duda, sí, Sin sí, sí, ellas sí. estuve 2 meses y pico todos los días, yo decía cero falta en el museo, alma, corazón y Ujú, así ujú, dejaron todo y sí, un gracias inmenso a ellas porque sin ellas ujú, es como que conectaron con Pietro ujú. también, ¿viste? Se fascinaron con Claro, claro. Lo Pietro. importante en esto es que en la máquina de pensar es ahora, pero en realidad termina esto el viernes, o sea, hay esta semana para ver y es una experiencia, ¿no? O sea, conocer estos dos pintores, sobre todo a Pietro Espada, que vivió mucho tiempo en nuestro país y que de alguna forma presentan propuestas que son muy personales, ¿no? Sí, Muy personales, totalmente. ¿no? Y bueno, van a descubrir la última obra de Pietro, que Ujú. está hice como un rinconcito con su túnica y su Ah, tela de sí, lo limpiar vimos, sí, lo pincela, vi, sí. las paletas, o sea, descubrirlo en todo, ¿no? Ujú. Graciela Basso, gracias por estar acá en La No, un Máquina de Pensar, gusto, ¿eh? gracias a ti por darme esta oportunidad para que conozcan un poco más a mi querido amigo Pietro y a su maestro Esteban Lisa.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Empieza Diego Presa cantando, bueno, todavía no empezó, pero bueno, empieza la columna La Balsa de Piedra. Joaquín Doldán, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Y cómo anda toda la gente por ahí? ¿Andás bien? Sí, muy bien, muy bien. Andamos sufriendo los primeros fríos, pero feliz de estar acá con ustedes. Perfecto. ¿Y qué nos vas a recomendar hoy en La Balsa de Piedra? Mirá, esto es, pensando un poco, a mí me gusta cuando, viste, los libros combinan cosas. Yo decía, bueno, me gusta mucho la música, sé que a vos también, digo, bueno, algo que combine libros, música, y estuve mirando, hay varios, todo un género, ¿no? David Vine, por ejemplo, tiene un par de libros muy buenos, diarios de bicicleta. Hay un libro espectacular de David Vine, es el cantante de los Talking Heads, sí. Que se llama Cómo funciona la música, que es a todos los músicos que estén escuchando, es como una especie de libro de cabecera para los músicos. Pero la historia que me interesaba, porque tiene que ver inclusive con algo que me toca personalmente, que es cuando cambias de residencia del país, es la historia de James Rhodes, un pianista inglés que hace unos años escribió un libro con una editorial que hace unos libros muy lindos de tapa dura, cuando en plena crisis en España, cuando nadie se animaba a publicar, la gente de Blackie Books se empezó a dedicar a unos libros de tapa muy dura y libros rarísimos en su concepción editorial, ¿no? Y uno de los libros que sacó se llama Instrumental, de este pianista James Rhodes, y realmente es un libro complicado, ¿no? Uh-huh. Porque el subtítulo es Memoria de Música, Medicina y Locura. Es del 2015 el libro. Y fue un bestseller, fue un libro por lo complejo y por lo duro, que a todo el mundo le gustaba mucho. Él contaba un poco su historia y resultó lo excepcional que le pasó a él en su niñez. Cuando era muy, muy pequeño, él era un judío de una familia de clase bastante alta de Londres y un colegio privado, Uh-huh. y el profesor de educación física lo violó de forma reiterada, aparte lo que se dice ahora abusos sexuales. No usé ese mismo término porque a él no le gusta, diferencia mucho el tema de abuso sexual de la violación directamente, tipo, aparte de las secuelas psicológicas como el trastorno postraumático y desórdenes alimenticios que tuvo, sufrió daños en su columna vertebral y él fue tratado porque pensaron que era autista, de hecho, de chico, y lo que le pasaba era que el profesor de educación física lo violaba, imagínate. Hoy por hoy, bueno, James Rhodes en Instrumental cuenta toda esa experiencia y cómo la música lo salva, pero lo salva de forma literal. Un tipo que iba condenado por todo eso que estaba viviendo, horrible, Uh-huh. a perder totalmente la cordura, y gracias a la música se refugia en la música y con el tiempo y logra definitivamente salir a flote y transformarse en lo que soy, además de un gran pianista, un comunicador muy especial, al punto tal, bueno, es activista en el tema de denuncia los abusos sexuales en la infancia, es como un gran activista con respecto a eso, da muchas charlas, sale mucho en televisión, y de hecho, bueno, acá en TNU hay un programa que se llama Salvados, que es un programa de la sexta en España, es muy visto allá, Uh-huh. un programa muy rescatable, un periodístico muy rescatable, también se puede ver por YouTube, y es muy buena la entrevista que le hace Jordi Évole, que le hace a James Rhodes con respecto a todos estos temas. Instrumental estuvo a punto de no salir porque la ex mujer de James lo quiso prohibir porque tiene un hijo pequeño y por el trauma que le podría generar al niño y todo, pero bueno, al final no se pudo frenar judicialmente y ya te digo, fue un libro muy, muy popular. Y encima después, otro libro que también me llama mucho la atención de él, al año siguiente, se llama Toca el piano, interpreta a Bach en 6 semanas. Sí, eso me sorprendió, que él sostiene que se puede aprender a tocar Bach en 6 semanas, o sea, en un mes y medio. Él tiene un método que, practicando un poco rato por día, o siguiendo el método de él, uno puede interpretar a Bach en 6 semanas. Y el libro, aparte, él la gran ventaja que tiene es que escribe
fenomenal. Entonces es un lindo libro, más allá de que no toques el piano, es muy lindo leerlo. No, y aparte, perdón, y aparte Bach para él es fundamental, digo, ¿no? Sí, es Obviamente como una especie de ídolo, es claro. el inicio también de la música culta. Bueno, para muchos Bach Claro. es la piedra, digamos, clave de toda la música de Occidente. Pero en el Totalmente. caso de él, dice que explica la salvación que tuvo a través del piano y la música clásica y de Bach, ¿no? Ahí hay una cuestión Claro, media fue espiritual o un media refugio, psicológica. exactamente. Y el último libro que tiene, Fugas o la ansiedad de sentirse vivo, también es lo mismo, también de Blackie Booth, y tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo él, a través de sus ídolos que son de música clásica, ha logrado la salvación, ¿no? Lo particular que tiene James Ross, que te decía al principio, que siempre tiene un vínculo con el tema del arraigo, es que vive en Madrid. De tanto llevarlo a hacer entrevistas a España y eso, se entró a quedar y empezó a aprender español, y es una especie de enamorado del idioma español. ¿Mirá? Hace ver inclusive cosas que nosotros no tenemos tan presente, lo rico que es el idioma español, lo difícil que eso uno no lo tiene muy incorporado. Es un idioma muy complejo de aprender, y aparte que tiene mucha jerga, ¿no? Y mucha terminología diferente de España, Latinoamérica. Entonces la gente que maneje Twitter y lo pueda seguir por Twitter, es realmente divertido la visión que tiene, y aparte se ha transformado en una especie de influencer, ¿no? De Twitter, un tipo que da opiniones muy No, y centradas. aparte a mí me hizo acordar un poco cuando vi, digo, por lo que habías indicado vos, estuve viéndolo a Sí, James Ross, aunque había leído un artículo antes sobre esa decisión, no sé por qué me llegó, bueno, esas cosas de las redes, sí, en España, y me hizo acordar un poco cuando vienen extranjeros y se instalan aquí en Uruguay y te dicen Uruguay es bárbaro, no sé qué, y todo el mundo dice, bueno, pero no será para tanto, ¿cuánto te vas a quedar? En fin, no sé qué. Él, claro. para España, en un momento que no sé ahora exactamente, pero como que después de la gran crisis y hay ¿no? Y el tema Sí. Toda la juventud española que está, muy el descreída, desempleo es un 50% el en sistema España, en político los jóvenes, claro. también, en fin, Sí, todo lo sí, que sí, Rajoy, hay que acordarse que Rajoy estuvo 6 años, o sea, era claro. realmente España para muchos era un bajón, digamos, y él dijo que no, que al contrario. Claro, pues claro, era muy curioso ver un inglés con todos los tópicos que tienen los ingleses, ¿no? De la seriedad, la elegancia, instalarse en España y elogiar la fiesta, las ganas de vivir, era todo como lo contrario. Inclusive era raro en él aparte, ¿no? Porque un pianista, a pesar de que es un pianista con una estética particular, pues parece un rockero en realidad, ¿no? Es Sí. un tipo con los pelos, ahí siempre usa camisetas estampadas, anda de campeones. Entonces, en esa estética era como raro ver a un pianista de música clásica. Y también esa historia que efectivamente tiene eso que vos decís, ¿no? Que en un momento en que la mitad de los jóvenes en España se iban a vivir en Inglaterra, Claro, que un tipo así se venga a vivir a España y claro, elogie cosas de nuestra cultura, que al final elogia la cultura latina, ¿no? Porque claro. siempre rescata justamente lo que es la cultura latina, que muchas veces uno de adentro critica esas cosas, ¿no? El disfrutar del tiempo libre, el buscar el ocio, el escapar del trabajo, que son cosas que parecen muy inglesas, la puntualidad y todo, y él siempre la lectura de él era un poco contracultural con respecto a eso. Y también me hizo acordar la visión que tiene de la música clásica. Hay un ensayo de Alessandro Barigo, yo cada vez que hablo contigo lo nombro porque para mí es un escritor espectacular, que se llama Las vacas de Wisconsin, la música de Hegel, o al revés, la música de Hegel y las vacas de Wisconsin, que habla justamente de cómo el hecho que nos hayan alejado tanto de la música clásica a todos nosotros, que a la gran mayoría de la gente no le gusta o no lo entiende, en realidad fue casi una estrategia cultural para alejarnos de algo que la música clásica tiene, que te conecta mucho con los sentimientos. Claro. Por lo visto, la gente que controla mucho la música clásica, que sabe mucho de música clásica y que escucha desde muy niño música clásica como su música central, como el eje de su cultura musical, que es un poco contrario a lo que pasa ahora. Si uno agarra a los niños hoy, por ejemplo, de Uruguay, el eje de la música que escuchan no tiene nada que ver con la música clásica. No, Escuchan reggaetón. lamentablemente algo bastante alejado. Sí. Y el contenido que le da la música clásica tiene que ver con la forma de sensibilidad que desarrollan
y con la capacidad que tienen para desarrollar y para expresar sus sentimientos y sus emociones. Entonces, es todo un rescate, y fíjate que sería central, y qué apuesta educativa sería aprender a escuchar música clásica, que es algo que se entrena, como cualquier otra cosa, ¿no? Si te entrenan, la gente que sabe escuchar música clásica es porque la han entrenado y la han educado, y le cuesta mucho escuchar otra cosa. No es que te guste o no te guste, que tenés que entenderla, si no es lógico que no te guste. Entonces me parece que James Rhodes es de esos personajes fantásticos que aparecen cada tanto, que unen un poco toda la modernidad y de lo que son las redes y lo que es la velocidad al que vivimos actualmente, a justamente ese mundo que ojalá recuperemos en algún momento, porque es devastador para una cultura el no controlar música clásica. Te lo dice alguien que no sabe nada de música clásica y que lo sufre, ¿no? Yo creo que es una pérdida. Y tiene los discos, digamos, como decías vos, tiene una apariencia de rockero, ¿no? De un pianista digamos, clásico, y sus discos, estoy viendo los títulos, por ejemplo, el último es Cómo Beethoven se convirtió en mi droga, ¿no? Claro, o por ejemplo, el otro se llama Hojas de afeitar, Pastillas pequeñas y Grandes pianos. O otro que se llama ahora Todos los freudianos, por favor, pónganse a un lado. Ese es el título del libro, del disco. Sí, son mortales. Y aparte el en vivo, es muy raro. Hace mucho tiempo que un pianista de música clásica no llenaba foros donde normalmente tocan grupos de rock, y sin embargo lo van a ver muchos jóvenes, gracias a que como ha hecho un poco eso, ¿no? Acercar a todos los jóvenes a la música clásica. Pero en particular yo creo que la forma de acercarse a él, la mejor forma de acercarse a él, es el instrumental. Yo un libro que recomiendo muchísimo, ya te digo, Instrumental, de Blackie Books. Me parece que es un libro que atrapa, está súper bien escrito, aparte es un libro muy interesante, es muy duro, porque lógicamente... Sí, yo te iba a decir, es muy duro. Yo estoy viendo acá la entrada en Wikipedia, se llama Instrumental, Memorias de música, medicina y locura, ¿no? Claro. Y, Porque y es tremendo, ¿no? Las cosas que dice, digamos, fue violado sistemáticamente por un profesor de educación física. Le parte la espalda, por lo visto, claro, el tipo sí. Habla de eso en una entrevista que hablan de él, justamente cuenta eso, ¿no? Dice en Salvados, por ejemplo, una de las cosas que cuentan, ¿no? Tuvo una batalla judicial, como dijiste vos, con la esposa, digamos, de un año y medio tenía para un hijo publicar. Pequeño, ¿viste? No quería, y trató de impedir que saliera a la luz. Pero hay otra frase de él que acá cuenta en un reportaje, ¿no? Dice, cuando un adulto empuja contra el suelo a un niño y le da hasta romper la espalda, como me pasó a mí, la palabra abuso se queda corta, ¿no? O sea, y hay artículos muy buenos de otros periodistas que, por ejemplo, 5 razones que han llevado a James Rhodes a mudarse a vivir a Madrid. Porque luego finalmente iba mucho, y de tanto que iba, la gente mucho con Twitter le decía eso, que iba a terminar quedándose, y efectivamente se quedó, y es muy bueno. Ahora este libro, te pregunto, Joaquín, Instrumental, Memorias de música, medicina y locura, yo supongo que debe ser un canto a la vida también, ¿no? Claro, sí, realmente, y sobre todo yo creo que es un homenaje a la música, es un homenaje a la música, un homenaje al arte en general, una cosa que le pasa a toda la gente que escribe o que busca la música como terapia. A mí, no sé si a vos te pasa como escritor, nunca me gustó mucho la gente que te dice que escribe como catarsis, ¿no? Yo nunca me pareció que era solo, me parece que era, viste, como catarsis, no sé si era la forma, pero sí entiendo que para mucha gente es una forma de salvación, quizá para nosotros mismos también, ¿no? Hay momentos de tu vida que genera como una coraza de protección y te genera como una realidad paralela que te sirve de refugio. Claro, te ensancha el mundo, por lo menos, ¿no? Te ensancha. Claro. Yo creo que de todas formas, después el desafío del artista es trascender de eso, porque eso, digamos, explica tu formación, pero no lo que pasa después, ¿no? No, el resultado no. Para los demás. El resultado es otra cosa. Eso pasa mucho en teatro. Un actor con un gran director, yo una vez discutía delante mío de eso, que él decía que había una escena que le emocionaba, y el director decía, a mí no me importa que te emocione a vos, yo quiero que emocione al público. Claro, de hecho, me molesta que te emocione porque te quita el control de lo que está pasando, y quiero que estés muy concentrado en lo que está pasando. Fíjate la diferencia del concepto que puede tener alguno, o yo he escuchado escritores quizás, y cuando escribí esto me emocioné, y yo decía, bueno, no me importa que te emocione a vos,
claro. importa la emoción de los demás, en todo caso. Bueno, Chekhov decía que había que escribir a media rienda, ¿no? O sea, emocionándose, Claro. pero controlando. Sí. Y bueno, y O Quiroga te pasa también. mucho, viste, que los Sí, escritores, sí. la gente que te dice que, sí, que el tema de borracho y las drogas, hay un novelista amigo mío que también ha hecho ensayos muy interesantes sobre escritura y que decía, yo no he escrito nunca borracho, pero la vez que lo intenté, al otro día lo leí y había puesto, no entendía lo que había escrito. Que en realidad a vos te pasará cuando escribís, yo tengo que estar súper despierto y concentrado. Yo, Ujú, ujú. en serio, yo no tomo alcohol, pero te quiero decir, yo no podría ni No, imaginarme. pero podés escribir eh, borracho y te parece bárbaro, bueno, con sustancias, pero te parecen en ese momento bárbaro. Después al otro día Claro, te yo creo que un poco lo interesante de él es que te plantea cómo la música lo salva durante la infancia, la adolescencia, lo protege de la locura, lo protege sobre todo de ese trastorno de estrés postraumático que fue tremendo, porque luego, aparte, cuando empezó el juicio al que había violado, el tipo se muere justo antes del juicio, Sí. no pudo ni realmente recibir el castigo, ni recibir compensación alguna, porque viste que la justicia a veces tarda tanto que cuando llega es tan tarde que ya no es justicia, ¿no? Se pierde Sí. totalmente el concepto de justicia. Un poco algo que le pasó a él con el tema de su violador, ¿no? Ujú. Poco Sí, antes sí. del juicio el tipo se muere, ¿viste? Sí, sí. Y el loco se queda como encima. Entonces, claro, era un tema que podía haber ocultado al muerto con el violador. Y él decide hacer un libro, y encima es un libro que tiene una repercusión enorme, primero por los juicios y después porque realmente es un libro fantástico Ujú. que vale mucho la pena Y le leer. cambió la vida, le cambió la vida bueno, y ahí también está, digamos, ¿no? El medio que puede ser la escritura, ¿no? El libro El en poder de la cuanto, ¿no? literatura. Y aparte que Exacto. justamente viste que hay también todo un debate con respecto a eso, a los músicos. Por eso te nombraba hoy, por ejemplo, a David Byrne, que Ujú. es un gran músico, pero aparte un gran artista, y dentro de los fuertes que tiene es que escribe de forma impresionante. Los diarios de bicicleta son buenísimos, y cómo funciona la música es un libro, ya te digo, muy útil para la gente que quiere meterse en entender cómo funciona la música, qué es componer y aparte cómo funciona la industria, que el loco lo describe muy bien. Es el libro que yo cuando lo leí yo decía, qué bueno que hubiera un escritor de mucho éxito que escribiera esto mismo, pero con respecto, bueno, capaz que el más parecido a Stephen King, pero es un mercado tan ajeno a nosotros, pero que fuera tan internacional, ¿no? Porque Claro. a nivel de literatura yo creo que falta ese libro que explique bien cómo funciona la literatura, porque realmente Sí, no. es un libro que valdría la pena conocer. Hay gente que no entiende que Borges vivía gracias a las conferencias, que es muy Claro. difícil Sí, vivir sí. de los libros. Y es un mercado muy particular, como Ujú. le pasa, por ejemplo, a Stephen Exacto. King o a Sí, algún sí. otro bestseller que Ujú. uno no puede entender cómo se hacen millonarios, porque Ujú. realmente es muy complejo. Es complejo y aparte, digamos, vos lo que estabas pidiendo es algo, digamos, una mirada crítica o, digamos, Y transversal, desmitificadora, digamos, ¿no? O sea, tratando claro, de buscar... y transversal, que vaya Ujú. desde el Claro, motivo que te lleva a escribir al motivo que explique por qué hay determinados públicos que leen y qué es lo que leen, cómo pasan a veces excepciones, porque también pasa mucho en cine, ¿no? Cuando la crisis en España decían, hay crisis, por eso el cine va mal, y de repente aparece otro apellido bajo que una película ni siquiera estaba buena, o sea, no ujú. es una película buena, una comedia medio corona, Es y gracioso, rompe sí. todo. Y Ujú. ahí no importó el IVA, no importó que la gente no iba al cine, pero iba millones de personas y todo el mundo vio ocho apellidos bajos. Ujú. Y a veces pasa esto, ¿no? Instrumental es un libro que yo me imagino la cantidad de editoriales que lo habrán rechazado, Claro, en hasta los que papeles apareció. era invendible y era una cosa Mirá, que era este es un libro infumable, sí, sí, de un pianista que lo sí, sí, violaron de niño, y sí, vos sí, imaginate un editor diciendo yo lo saco, claro. el libro más invendible del mundo, y sin embargo, ya te digo, un libro que hasta hoy por hoy circula, yo no sé qué cantidad de ediciones lleva, pero Ujú. un libro muy recomendable porque logra eso, ¿no? Que la parte muy dura, que realmente dura, aparte la describe de una forma realmente dura y descarnada, termina siendo atrapante también porque es un libro de superación, pero no es un libro de autoayuda, ¿sabes? Sí, No sí, es, sí, 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 sí. No, es está un libro contando que, su vida. Yo estoy viendo acá claro, 5 intentos de suicidio, pero estamos hablando de alguien que pues, salen todos ahora, lo estoy viendo las fotos, digamos, desplegando vida, ¿no? O sea, claro, es alguien totalmente. vital, ¿no? Alguien muy Y vital. aparte, que no lo hemos dicho, pero porque lo hemos dado por supuesto,
es un pianista magistral, ¿eh? Claro, claro. Es un pianista que vale muchísimo la pena escuchar. Pueden encontrar, yo te digo, las entrevistas y algún conciertito de él está en YouTube, y realmente vale la pena conocerlo, y es muy interesante hablar de las entrevistas porque al principio, notás las primeras entrevistas, se notaba, de hecho, ya te digo, le habían tratado hasta por un posible autismo, porque era demasiado introvertido, parecía, no era normal, y sin embargo ha ido como desarrollando una fluidez, y ahora que habla bastante bien español todavía es más cercano. Entonces tiene un montón de puntas por lo que vale la pena acercarse a James Rhodes, acuérdense. Muy bien, James Rhodes. Instrumental es el libro. Si van a la máquina de pensar, está también linkeado, cliquean ahí a James Rhodes y van a pasar. Y Perfecto. hay que decirles que Instrumental Síganlo en Twitter, que es muy divertido. Instrumental Memorias de Música, Medicina y Locura es el libro que recomendó aquí Joaquín Doldán. Gracias, Joaquín, por estar en la máquina de pensar. Un abrazo, Pablo, un abrazo grande a todos. Amigos, se terminó la máquina. Mañana vamos a estar nosotros en el Encuentro de Novela, el ciclo que transcurre en la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, y aquí vamos a pasar la segunda charla que hicimos en ese mismo ciclo sobre la novela El Adversario de Manuel Carrer, que es impresionante, se las recomiendo. Y bueno, y en la charla hablamos sobre la oscuridad del alma de El Adversario, que es un asesino múltiple, pero para eso tienen que oír el programa de mañana. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.